Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDD. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre derivadas parciales. Bien, en este videotutorial vas a aprender a utilizar las reglas de la cadena para derivar una función dada de forma implícita. El enunciado del problema que vamos a resolver es el siguiente. Nos piden en el apartado A sea z igual a coseno de x por y más y coseno de x, donde x es u cuadrado más v y es u menos v cuadrado. Nos piden calcular la derivada parcial de z con respecto de u en el punto uv igual a 1, 1. Y en el apartado B nos dicen si a z igual a z de x y la función dada implícitamente por y z elevado a 4 más x cuadrado z cubo menos e elevado a x y z igual a 0. Nos pide el ejercicio que calculemos la derivada parcial de orden 2 de z con respecto a x con respecto a y en el punto x y igual a 1, 0. Bien, en primer lugar vamos a recordar la regla de la cadena que será necesaria para la resolución del ejercicio. La regla de la cadena nos dice que si derivamos parcialmente z con respecto de u, esto es igual a la derivada parcial de z con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de u, más derivada parcial de z con respecto de y por derivada de y con respecto de u. Bien, teniendo en cuenta que z es esta expresión que aparece aquí en pantalla, coseno de xy más y coseno de x, y que las ecuaciones de x es u cuadrado más v, y es u menos v cuadrado, vamos a realizar todas las derivadas parciales que aparecen en esa expresión de la regla de la cadena para después tener la expresión de derivada de z con respecto de u. Bien, pues si hacemos la operación tenemos derivada de z con respecto de x, en este caso pues menos y seno de xy menos y seno de x. Derivada de x con respecto de u, pues 2u más y así parcial de z con respecto de y, pues menos x seno de xy más coseno de x por la parcial de y con respecto de u, que en este caso vale 1. De esta forma se llega a que la parcial de z con respecto de u sale 2u menos y seno de xy menos y seno de x menos x seno de x más coseno de x. Como tenemos que hallar su valor en el punto uv igual a 1, 1, observamos en primer lugar que para u igual a 1, v igual a 1, tenemos que x vale 2 y la y vale 0. Esto lo hacemos sustituyendo la expresión de x e y como función de u y de v. Bien, por tanto, haciendo las operaciones llegamos a que la parcial de z con respecto de u vale coseno de 2. Bien, apartado B. En este segundo apartado nos dan la expresión y z elevado a 4 más x cuadrado z cubo menos e elevado a x y z igual a 0. Y nos piden que calculemos la derivada parcial de orden 2 de z con respecto a x con respecto a y en el punto x igual a 1, 0. Bueno, pues en primer lugar sustituimos el punto x igual a 1 y igual a 0 en la expresión anterior y si sustituimos eso tenemos que z cubo menos 1 igual a 0. ¿De dónde sacamos que z vale 1? A continuación derivamos de forma implícita con respecto a la variable x. De esta forma obtenemos que 4yz cubo parcial de z con respecto de x más 2xz cubo más 3x cuadrado z cuadrado parcial de z con respecto de x menos e elevado a x y z que multiplica a y z más xy parcial de z con respecto de x vale 0. Bien, sustituimos los valores que tenemos anteriormente, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, y lo que tenemos es que 2 más 3 veces la parcial de z con respecto de x vale 0. De aquí despejando, parcial de z con respecto de x vale menos 2 tercios. A continuación derivamos de nuevo la expresión original con respecto a y para obtener la parcial de z con respecto de y en el punto 1, 0. Bueno, pues si cogemos la expresión original que teníamos antes y derivamos parcialmente con respecto de y, bueno, pues tenemos z elevado a 4 más 4y cubo parcial de z con respecto de y más 3x cuadrado z cuadrado parcial de z con respecto de y menos e elevado a x z que multiplica a x por z más x por y parcial de z con respecto de y, y esta expresión debe ser 0. Bien, sustituimos los valores que teníamos inicialmente, x igual a 1 igual a 0, z igual a 1, y lo que tenemos es que 1 más 3 veces parcial de z con respecto de y menos 1 vale 0. En consecuencia, la parcial de z con respecto de y nos queda 0. A continuación, volvemos a derivar la expresión que hemos obtenido al derivar con respecto de y y la derivamos con respecto de x, derivamos con respecto de y. Y nos queda esta expresión que aparece aquí, donde hemos derivado la expresión que nos aparecía al derivar con respecto de y. Es decir, nos aparece 4z cubo parcial de z con respecto de x menos 12yz cuadrado parcial de z con respecto de y parcial de z con respecto de x más 4yz cubo. Bueno, y así toda la expresión que tenemos en pantalla.
hay que tener en cuenta que siempre, cada vez que nos encontramos con la derivada de z, tenemos que aplicar la regla de la cadena, que es la regla, la expresión que teníamos al principio. Bueno, pues una vez que tenemos esa expresión, lo que hacemos es sustituir los valores x igual a 1, igual a 0, z igual a 1 y las parcial de z con respecto de x, parcial de z con respecto de y, que ya la hemos calculado. En este caso, parcial de z con respecto de x valía menos 2 tercios y parcial de z con respecto de y valía 0. Sustituimos todos estos datos en la expresión anterior y nos queda que 4 por menos 2 tercios más la derivada segunda de z con respecto de x con respecto de y más 1 por 1 menos 2 tercios vale 0. ¿De dónde llegamos a que la parcial segunda de z con respecto de x con respecto de y vale 7 novenos? Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdt.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.